y que por séptimo año consecutivo Brasil vaya a tener un campeón continental de América de la Copa Libertadores es una clarísima señal de alarma de que el fútbol argentino no compite, de que el fútbol argentino tocó fondo. Si nos ponemos únicamente a juzgar lo que es el mercado interno, por supuesto que el análisis va a ser diferente, o si nos ponemos a juzgar por ahí lo que suceda con la selección argentina, va a ser completamente un giro de 180 grados, porque obviamente viene de 2 campeones de América, un campeonato mundial. No tiene nada que ver con la realidad de los clubes y la estructura que tienen para competir en esta Copa Libertadores. Y voy a correr de lado lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, porque es un certamen que recién arrancó a principios de este siglo y no tiene un análisis pormenorizado a nivel macro, a nivel historia, como para que podamos decir a partir de qué momento se generó esta ruptura que los brasileños copan y dominan todo. Pero quiero arrancar hablando de una cuestión pasional. La eliminación de Racing en manos de Flamengo por la Copa Libertadores evitó que por tercera vez en 7 años un argentino juegue la final de una Copa Libertadores. Los últimos exponentes, River en 2019 y Boca en la 2023. ¿Y por qué tomamos desde River 2019? Porque la anterior había sido la definición entre Boca y River, River y Boca en Madrid. Obviamente, siempre de mencionar a Madrid tiene mucho que ver con algo que no es de América. Y escuchaba a un amigo, Marcelo González, que dice: ¿habremos pagado un karma por esta cuestión? Yo creo que sí. Y es muy atinado pensarlo de esa manera. Pero siguiendo en este repaso histórico, porque a mí me interesa, antes de ir a cuestiones netamente subjetivas, ir a los números. Ustedes saben muy bien que acá en Yuduco al Hueso tratamos de analizar las cosas con sustento, argumentos sólidos, no tiros al pichón, no buscar tirar mierda por tirar, sino que es ser un poco más analíticos. Y la realidad es que yo voy a partir la historia en 2. Las primeras 30 ediciones de la Copa Libertadores y las últimas 36. A partir de los 90s voy a hacer esa división. Y vos me dirás seguramente: ¿y por qué tomás desde los 90s y no desde los 2000? ¿O por qué no tomás desde los 80s? Porque lo que yo veo es que empiece a haber una tendencia alcista en Brasil a partir de esa década y no anteriormente. Entonces ahí marco el punto de quiebre. De las primeras 30 ediciones de la Copa Libertadores, que en su momento se llamaba Copa de Campeones de América, emulando lo que había hecho la Champions con la Copa de Campeones de Europa a partir de que se inauguró y el Real Madrid ganó 5 seguidas. De las primeras 30 ediciones, Brasil únicamente se quedó con 5. O sea, ganó un sexto de las ediciones durante los primeros 30 años. Santos, 1962-63, el famoso equipo del Rey Pelé. Después tenemos que viajar 14 años hacia adelante, cuando gana su primera Copa Libertadores el Cruzeiro. Viajar varios años más adelante, al 81, que el Flamengo, Club de Regatas de Flamengo, gana su primer título. Y después la última de lo que fue ese primer tramo de 30 ediciones, que fue la del Gremio en el 83. Por supuesto que en las últimas ediciones, en las últimas 7, va a haber un campeón brasileño, pero no es solo una predominancia y una subordinación por sobre el resto que establece Brasil, sino que arranca durante lo que fue incluso la era dorada del fútbol argentino. Porque la era más dorada, más espectacular, si pudiéramos poner un punto, son los 90. En una estabilidad económica del famoso 1-1, en la que Argentina tenía la capacidad por ahí de tener figuras grandilocuentes y sostener planteles con figuras que reventaban los mercados. A ver, vamos a casos como por ejemplo River sostuvo muchos años a jugadores que hoy sería imposible que le dure por ahí
un campeonato o que le dure las inferiores completarla. Ortega, el muñeco Gallardo. Si te vas a Boca, ¿cómo sostenés tantos años a Palermo, a Riquelme? Imposible. Por ahí nunca hubiese llegado Estudiantes a Boca, Palermo. O en su defecto, la llegada de Maradona, de Canigia, jugadores que retornaban al país. Etapa del 1-1. Pero a partir también de ese momento es que comienza con Tele Santana en 1992-1993 esta primera era de predominancia nuevamente del fútbol brasileño. Y vos decís, bueno, se emula bastante a lo que tiene que ver con Santos 62-63. Bueno, pero acá es cuando empieza a haber una fluctuación entre equipos argentinos, equipos brasileños, por ahí la aparición de algún colombiano, como sí ocurrió también durante los últimos años de lo que tenía que ver con la década de los 80. ¿Qué gran fenómeno sucede para explicar la predominancia de los brasileños? Que el fútbol uruguayo dejó de competir. El fútbol uruguayo bajó la persiana a partir de la última Copa Libertadores que obtuvo un club de ese país, que fue en el año 1988. Durante esos primeros 28 campeonatos, 29 campeonatos, 29, se habían repartido 5 para Peñarol y 3 para Nacional. Con la culminación de la época dorada de los clubes uruguayos, el fútbol argentino, que siempre se había mantenido a tiro, ya habían sucedido las 7 Libertadores de Independiente, habían existido 3 de Estudiantes, ya había ganado su primera Copa Racing en el 67, Boca ya había logrado el bicampeonato con Lorenzo, River había obtenido esa primera Copa Libertadores en el 86 con el famoso equipo que tenía varios campeones del mundo, etcétera, 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 con el que Beira levantó la Copa. Pero a partir de los 90 empieza una alternancia en la cual yo creo que se empieza a no solo equiparar entre Brasil y Uruguay, sino también que Brasil empieza a mirar hacia arriba a Argentina. Pongo un stop, pongo un freno. Hasta el año 2019, o sea, con River campeón de América 2018, el último equipo argentino campeón de América, hasta el 2018, Argentina estaba en 25 Copas Libertadores y Brasil 18. Y ahora, este año, va a quedar empardado. En 7 años, Brasil empardó a la Argentina. Y hay algo que viene peor. Por eso digo que Argentina está tocando fondo. De las ediciones del 90 hacia adelante les había dicho que fueron 20 de 36 que ganó Brasil. O sea, en la comparativa es, en los primeros 30 títulos, un 0,17% de obtenciones de clubes brasileños. Y del 90 en adelante, y eso que soy bueno porque tomo 2 años del 90 en adelante que ganaron Olimpia y Colo-Colo, 90 y 91 respectivamente, recién podríamos arrancar el análisis en el 92. De esas 36 ediciones ganó 20, significa un 0,56%. O sea, aumentó un 40% en su porcentaje en los últimos 36 años. Y ahí empiezan los campeonatos, gana 2 San Pablo, Vélez en el 94, Gremio en el 95, River 96, y ahí hay un primer trinomio de 3 clubes, 2 que se estrenaban como campeones y uno que repetía como el Cruzeiro en el 97, 20 años después de su primera obtención. Vasco da Gama 98, Palmeiras 99, y ahí empieza lo que fue la considerada era dorada de Boca, con Bianchi a la cabeza, que termina culminando esos 10 años dorados del 98 al 2008 con Miguel Ángel Russo y un cierre de Carlos Isquia ganando ese último título internacional de Boca con la Recopa contra Arsenal, que había sido el campeón de la Sudamericana 2007. Pero ahí arranca el proceso Boca, que es muy similar al que vive hoy Palmeiras con Abel Ferreira, de 4 finales y 4 títulos en los últimos 7 años. La diferencia con Palmeiras es que Boca no perdió más que, en realidad, 5 finales fueron las de Boca en 7 años, porque no llegó en 2002 y en 2005, perdón, son 5 finales en 8 años. Ahí está, 5 finales en 8 ediciones. Del 2000 al 2007 hay 8 ediciones.
son 5 finales. No compite, o sea, no llega a la final en la del 2002, en la del 2005 y 2006. Después llega a todas, solo pierde una que es contra Once Caldas en 2004. Entonces, 2000 y 2001 Boca, 2002 vuelve a ser campeón Olimpia, el equipo de Pumpido. Después vuelve a ganar Boca, Once Caldas en 2004. En 2005 la gana nuevamente el San Pablo. 2006 el Inter de Porto Alegre de Brasil. 2007 la gana Boca. Y ahí empezamos a ver campeones argentinos más esporádicamente. 2008 Liga de Quito. 2009 Estudiantes. Y ahí empieza una era de 4 al hilo. Nuevamente habíamos tenido 3 en un momento y ahora 4. Primero arranca en 2010 con el Internacional de Porto Alegre, 2011 el Santos de Neymar, 2012 el Corinthians que le gana una final a Boca, y empezamos a ver esta cuestión de que brasileños que le ganan finales a los argentinos. 2013 el Mineiro de Ronaldinho, vuelve a ganar un argentino con San Lorenzo en 2014, 2015 River. Y ahí es como que hay en Brasil, y es un fenómeno que le dura 3 años, que es que por el Mundial, fíjense que hay algo lógico, ¿no? Brasil gana 4 torneos al hilo. Y por el Mundial y el golpe que significó para los brasileños aquel 7-1 con Alemania, las siguientes 3 ediciones la gana San Lorenzo, River y un equipo colombiano como Atlético Nacional nuevamente. Y ahí es cuando arranca, más allá de un título, podríamos también ser un poco más guachos, ganan en realidad los brasileños 2017, o sea 7, ganan 8 títulos sobre 9. O los últimos 7, mejor dicho. Gremio 2017, River, después gana Palmeiras, bicampeonato 2020-2021. 2019 Flamengo, Palmeiras 2021 y después en el 22 repite Flamengo, 23 gana el Fluminense en la final contra Boca, 24 Botafogo y ahora Flamengo Palmeiras. El fútbol argentino claramente está en su peor momento, por eso insisto con el concepto de que tocó fondo. Yo creo que los planteles no están a la altura y acá es cuando pongo el punto o hago foco en esta cuestión de que no están a la altura. ¿Por qué motivo? Muchos le endilgan a una cuestión de billetera, de que en Argentina no se pone la taca, no apuestan a lo grande. Lo cierto es que River en este último mercado de pases o de primera mitad de año gastó 13-14 millones de dólares por un colombiano que nunca le dio resultado como Kevin Castaño. Boca gastó 10 palos por Alan Velasco que vivió en camilla. Entonces, la pregunta ¿es solamente gastar o gastar bien? ¿Y cuál es la rigurosidad con esos gastos? Y todavía me faltan detalles. Digo, la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, que es un ejemplo por lo que viene consiguiendo, no solamente por sostener el ciclo de un entrenador al cual se lo discutió por perder la Copa de Brasil, que es una copa importantísima para los brasileños contra el Corinthians, se lo quiso sacar de su puesto a Abel Ferreira, que es el mejor técnico en la historia, y se lo reconoció la presidenta de Palmeiras, sino que lo dejaron seguir y ahora pelea el Brasileirao y pelea la final de la Copa Libertadores. Y está rumbo a llegar a su tercera final como técnico del Palmeiras, que solo había tenido una hasta el 99. Entonces, insisto con el concepto, River gastó tanto dinero casi como Palmeiras y como Flamengo, con la única diferencia que lo gastó mal. Boca ni siquiera compitió contra Alianza Lima. Porque si yo tengo que equiparar lo que produjo Boca en Argentina con lo que produjo Boca en Perú, y muy parejo. Entonces para Boca es una clara derrota, más allá de que quedó eliminado por penales. Y creo que Argentina, de a poco, y que se entienda por ahí algún hermano uruguayo que esté viendo este video, se está uruguayizando Argentina. Está empezando a entrar en un terreno en el que su liga pierde efecto, en que Boca y River empiezan cada vez más a vivir más del recuerdo de lo que fueron y no de lo que son.
como tienen los uruguayos con Peñarol y Nacional. No ganan desde el 88, 87 y 88 fueron Peñarol y Nacional campeones. Van a ser 40 años. 40 años. Acá en Argentina se jode Independiente, que es el rey de copas todavía. Hace 41 años que nadie lo puede pasar. Que tiene 7. Pero que quedó en el recuerdo Independiente en la Copa Libertadores, como quedaron en el recuerdo Peñarol, Nacional. Y Boca y River, que River ganó la última, pero igual sigue teniendo menos que Boca, 11 años después de la última que había obtenido Boca en 2007, están en ese proceso de que ya no pueden competir, no les da. No les da. Y los clubes brasileños, sobre todo Flamengo y Palmeiras, en cuanto a proyección, van camino a pasar a River. Por lo menos uno de los dos lo va a empatar. Y la proyección indica que con el correr de los años, con esta proyección, van a pasar a River y a Boca. Después, obviamente, vamos a ver si también pueden pasar Independientes, si esto lo pueden sostener con el correr de los años, porque nada es para siempre. En algún momento puede haber un estallido de tanto poner plata, rúcula, y verde. Bueno, llega un punto que se acaba. Pero mientras te dé resultado, y creo que gran parte de todo este análisis, y por eso quiero llegar casi al final de todo esto, porque después voy a hacer un par de conclusiones, es que tienen una liga mucho más competitiva. Y que la liga sea mucho más competitiva en Brasil ya te da la pauta de que no solo los clubes se van a romper mucho más el toor por lograr resultados o por no descender, porque cualquiera desciende. Descendieron todos prácticamente en Brasil. Palmeiras hace 10 años o un poquito menos estaba en la B, Palmeiras estaba en la B. No te estoy diciendo el Ceará. Palmeiras estuvo en la B. Entonces, vuelvo al punto. La liga, como la de Brasil, en la que compiten todos por todo, tenés los primeros 4 que clasifican directo a la Libertadores. El quinto y el sexto van a la fase previa de la Copa. Del séptimo hasta el 12 participan en la Sudamericana. ¿Ok? Que dicho sea de paso, si salís tercero en la Libertadores, desembocás en la Sudamericana. O sea, ya de por sí Brasil tiene 7 cupos contra 6 de Argentina. Y después todo el resto de los países tienen 4. Entonces es más fácil por ahí llegar a más instancias cuando tenés más jugadores en la mesa. Iba a decir, más países y equipos compitiendo. Del 13 al 16 no juegan, o sea, no juegan ningún torneo internacional, pero no se van a la B. Y del 17 al 20, del 17º al 20º, descienden de categoría. Y le ha tocado descender a equipos como Cruzeiro hasta hace un tiempo, al Santos, que Neymar volvió. Le ha tocado a todos. Hoy peligran, por ejemplo, irse al descenso en Brasil, Santos, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro. Todos estos se pueden ir a la B. Ya no sé si Gremio, creo que no llega, pero se pueden ir a la B. Entonces vos decís, ¿cómo competimos en Argentina? En el que solo se piensa en esta cuestión de la tabla anual. Es verdaderamente mediocre creer que la tabla anual... Claro, sí, es una cuestión meritocrática, la mayor cantidad de suma de puntos en la etapa regular en los torneos locales. Pero al fin y al cabo, no hay un esmero puesto en competir al máximo. En Brasil, el Flaco López volvió de la selección argentina y al día siguiente estaba jugando y metió un gol. En el Palmeiras, no en la Serie C de Brasil. Y en Argentina, que tenemos este torneo de 30 equipos, el cual lo celebran, los dirigentes, todos son culpables, que se devalúa cada vez más, mientras que en el Brasileirao todos compiten por todo. Hasta la última fecha. Podés descender, estar en la punta del campeonato y clasificar y ser campeón. Podés jugar la Sudamericana. En una sola fecha vos podés pasar como el Bragantino de jugar la Sudamericana a irte a la B. Puede pasar. Y en Argentina vivimos pensando que dándole dádivas a clubes e incrementando la cantidad en todas las ligas, solo por una cuestión de apoyo político. Porque en Argentina no gobiernan dirigentes de clubes, gobiernan patrones de estancia.
que lo único que quieren es agrandar cada vez más la estancia, el feudo. Cada vez si mi parcelita es un poquito más grande, listo. Todos votan mano alzada. ¿Cómo se arregla esto? Con dos cuestiones para mí básicas. La primera es misma cantidad de cupos que Brasil. Argentina como país importante debería pedir misma cantidad de cupos que Brasil. Y que le saquen uno, no sé, a Bolivia, a Venezuela, qué sé yo. Y en segundo lugar, una liga seria en primera división y en todas las ligas de ascenso. En todas las ligas de ascenso. Argentina se fijó más en creer que le puede vender su producto a los Estados Unidos porque allá tienen 2 conferencias y juegan después unos playoffs, que sí mide mejor la televisión en ese momento. Y ustedes saben que en el fútbol brasileño los propios clubes ahora para el final del campeonato en el Brasileirao venden sus propios derechos de televisación porque los pueden vender más caros que la CBF. Y después te dicen, bueno, pero nosotros somos campeones del mundo. Listo. El lema campeones del mundo, la liga de los campeones del mundo, hace 7 años que no puede darte un campeón de América. Rivers en 2019, Boca en 2023, le faltó 5 para el peso. 5 para el peso. Si vos no ordenás la liga, ya sin tener la misma cantidad de cupos que Brasil, cagaste, hermano. Y vamos a seguir así. Por eso digo que el fútbol argentino tocó fondo. Porque si había algo que lo destacaba en este continente por sobre lo que tiene que ver con su máximo competidor, que es Brasil,